Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Una semana que será muy intensa, además, respecto a información, que se acerca poco a poco la asunción de un nuevo gobierno de la República el próximo 8 de mayo y, por supuesto, todas las negociaciones con miras al 1 de mayo en la instalación de la nueva Asamblea Legislativa. Les recuerdo todas las plataformas mediante las cuales pueden acompañarnos. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en internet monumental.co.cr para cualquier parte del mundo, estamos en CDR Móvil, nuestra aplicación para teléfonos celulares, estamos en vivo a través de Facebook Live en la cuenta de Noticia Monumental, donde ya más de 100 personas nos acompañan en este primer minuto de transmisión. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche en reprise a las 8 de la noche en Canal 2 y lo pueden escuchar en la radio a partir de las 9:30. Hoy don Fabricio Alvarado Muñoz nos acompaña en Matices. Don Fabricio, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Un gusto, Randall, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden, gracias. Muchas gracias, ¿ya más descansado? Pues sí, la verdad sí, hemos tenido ya un espacio de pues prácticamente 2 semanas en el que pues hemos aprovechado para descansar bastante, estar con la familia y pues... tomarnos el tiempo. Hasta la barba, sí, exacto. Hasta he tomado tanto tiempo para descansar que no he tomado tiempo para hacerme la barba. No, es porque a veces por imagen, no sé de hecho, si había alguna restricción que le decían, no se deje la barba en campaña. Pues no, más bien fue un asunto mío que es la imagen. A mí me gusta dejármela de vez en cuando. Si pues seguiste el trabajo que hicimos en estos 4 años, por tiempo me daba por dejármela unos par de meses, luego me la quitaba, entonces es un tema ahí de gusto personal, pero en la campaña sí pensé que lo bueno era mantener una sola imagen en toda la campaña y pues sí todos los días. Era más consistente, manos limpias, cara limpia. Sí, además que prácticamente todos los días había que salir en cámaras o hacer algo para redes sociales, entonces pues por ahí la dinámica siempre fue rasurarse todos los días, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del pasado, un poco del presente y un poco del futuro en la entrevista de hoy. Permítame, don Fabricio, arrancar justamente del pasado, devolverme no tanto, quiero devolverme al 1 de abril de este año, cuando usted vino a la entrevista. Vino muy temprano, sin embargo, en las diferentes declaraciones que le escuché a lo largo del día, ¿estaba seguro usted de que iba a ganar? Pues mire, teníamos por lo menos la dinámica que habíamos estado realizando de trabajo, nos indicaba que pues las cosas estaban muy bien, que contábamos con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Realmente debo decir que el resultado nos sorprendió bastante, nos sorprendió en el sentido de que pues todavía en el día vimos muchísimo movimiento de nuestro partido en los diferentes centros de votación. Los reportes que teníamos eran muy positivos, incluso había reportes, le cuento algo que incluso no salió a la luz, pero hubo reportes que en algún momento nos decían que los miembros de las mesas de afuera del Partido Acción Ciudadana se habían retirado de las 4 de la tarde porque no tenían casi nada de movimiento en las mesas. Entonces pues sí, realmente fue sorpresivo para nosotros, pero bueno, ya pasó y lo que queda ahora es revisar qué pudo haber pasado. En eso hemos estado, no tanto para llorar sobre la leche derramada, sino pues creo que es una enseñanza que nos queda para futuros procesos electorales, revisar qué de pronto se pudo haber hecho mejor y en qué cosas hay que cambiar, ¿verdad? Claro, pero inclusive yo salí a almorzar el 1 de abril a eso de las 3:30, 4 de la tarde, y por el movimiento que veía en la calle, yo estaba seguro que usted tenía una ventaja importante para esa noche. De hecho, le consulté a varias gente de su campaña, en off, por supuesto, me decían, la diferencia anda como un 8%.
Supongo que era la misma información que usted tenía a las 4 de la tarde. Sí, la misma información que coincidía incluso con pues algunas encuestas que nos daban un resultado que andaba entre los 8 y el 12%, entre el 8 y el 12% de ventaja. Como le repito, los reportes que teníamos, nuestra gente, los coordinadores en las provincias habían hecho un trabajo muy fuerte y como te digo, incluso había reportes con fotografías, incluso donde el movimiento era evidentemente mayor del lado nuestro. Los lugares a los que fuimos, yo fui específicamente a 3 lugares que son Heredia, donde perdimos, Pavas, donde también, ¿verdad? Bueno, no, en Pavas sí ganamos, pero no con un porcentaje alto, que esperábamos, ¿verdad? Y Cartago, que realmente nos sorprendió muy positivamente, no solo la visita que hicimos ese día a Cartago, el propio día de las elecciones, sino durante la campaña de segunda ronda, donde pues estábamos sorprendidos positivamente del movimiento que hubo tanto en Turrialba como en Cartago Centro y en La Unión, que son los 3 lugares que visitamos y que incluso los visitamos un día entre semana. Un viernes me parece que fue el día que visitamos la provincia de Cartago y pues la cantidad de personas que nos acompañaron fue tal que jamás hubiéramos esperado un resultado como el que se dio en Cartago, sí, es particularmente. Curioso fue avasallador en Cartago. Sí, Cartago fue 75-25, creo, una cosa así. Impresionante. Sí. Ahora bien, don Fabricio, ¿quién es? Vamos a ver, cuando a partir de las 6 de la tarde, creo que no es un secreto para nadie, empiezan a circular datos no oficiales, por supuesto, no del Tribunal Supremo de Elecciones, sino porque Restauración Nacional tenía miembros en todas las mesas, también, sí. Y entonces a la bueno, hora no, de Restauración no tuvo fiscales en una cantidad importante de mesas. No tengo el dato exacto, pero por lo menos el reporte que recibí después, después no, realmente te digo que fue, desde días antes se nos había dado un reporte que el tribunal había rechazado a algunos fiscales. Exactamente la cantidad no la manejo, pero sí entiendo que fue una cantidad importante, ¿verdad? Lo cierto es que en esos pero sí, los reportes empezaron a darse. Empiezan a las 6:30 de la tarde. Sí, así es. ¿Cómo se da cuenta usted que perdió? Yo empecé a recibir reportes a partir de las 6:30, 7 de la noche más o menos. Ya para 7:30 de la noche, más o menos media hora después empezamos a recibir algunos reportes, igual, ¿verdad? De gente de alguna manera vinculada con las dirigencias de las provincias, donde se nos indica que el resultado no era favorable. Entonces, cuando ya se da el resultado 8:15, 8 y un poco más, 8 y 5, 10, pues ya más o menos teníamos la idea de que podía darse el resultado. Estábamos preparados, digámoslo así. ¿Con quién estaba cuando vio la sesión del Tribunal de Elecciones? Bueno, estaba con mi esposa, mis hijas, en una habitación de un hotel cercano al parqueo donde nosotros recibimos, o donde la gente nuestra estaba recibiendo los resultados, y estaban algunos amigos, 3, 4 amigos que estaban con nosotros ahí. Y sí. Le cae, ha superado el tema de la campaña. Sí. Aunque estaba preparado, le cae como un balde de agua fría. Pues mire, yo debo decir que yo sentí tranquilidad, al punto de que en cuestión de 2 minutos estaba haciéndole una llamada a don Carlos Alvarado. Lo llamé prácticamente de inmediato, porque yo dije, bueno, esto es así. Yo sinceramente te digo, si en algún momento, no sé si en algún momento ustedes me hicieron esa pregunta, pero en la dinámica de las encuestas que estuvieron saliendo prácticamente todas las semanas, siempre yo lancé un llamado a la gente de Restauración y les dije, el que las encuestas nos den una ventaja no quiere decir que esto está ganado, hay que trabajar hasta el final, evitemos triunfalismos, trabajemos con todo, etcétera. Y en lo personal, yo sabía que tenía que estar preparado para ambos resultados, para asumir con humildad ambos resultados, cualquiera que este fuera. De alguna manera, creo que la vida me ha enseñado en que a veces se gana y a veces se pierde, y pues yo lo asumí con tranquilidad. Debo decirle que incluso la parte más triste que vivimos en aquel momento fue abrazar a nuestra gente que estaba muy afectada, pero particularmente la más triste fue en la habitación. Se nos da una dinámica muy, muy interesante. Estoy con mi esposa, con mis 2 hijas. Bueno, mi esposa se levanta, unas amigas le estaban ayudando allá a peinarse para salir del hotel, y cuando esto se da, mi esposa viene, nos abrazamos, todo bien, ¿verdad? Mi hija, la mayor, que tiene 8 años, estaba ahí viendo, pero ella de pronto no captó que ya era un resultado definitivo, era el 90% de las mesas, y ella pregunta y lanza la pregunta, bueno, ¿y cuándo dicen que papá es presidente?
preguntó ella. Entonces nos sentamos con ella en un silloncito que estaba ahí y mi esposa le explicó y ella empezó a llorar. Y esa quizá fue la parte para nosotros más complicada. Pero bueno, fue cuestión, gracias a Dios, de minutos, explicarle, mi amor, todo está bien. Es una dinámica que se da. Uno de los dos tenía que ganar, ganó Carlos y ahora hay que pedirle a Dios por él, hay que orar por él para que le vaya bien y vamos a seguir tranquilos nuestra vida. Ahora la consolamos con esto. Ahora papá va a tener más tiempo para estar con vos y con Dariana, con la menor, y después salimos, la gente sí estaba pues estaba realmente afectada, se notaban las tomas sí, es que se trabajó con mucha mística, la gente estaba ilusionada. Creo que es una de las cosas positivas que podemos rescatar de esta campaña. Hicimos una campaña pues dentro de nuestras limitaciones de todo tipo, hicimos una campaña lo más limpia posible y que pues buscó eso, llenar de esperanza a los costarricenses de que se podía hacer un tipo de política diferente. Lo trabajamos, la gente se motivó, la gente trabajó. Recuerdo como en la primera ronda, especialmente hubo gente que sin ser llamada, por ejemplo, se ponía a trabajar. Sabemos de casos de gente que llegó a votar y como veía poco movimiento nuestro en las mesas, se quedaba trabajando o ponía su carro para jalar gente. Es decir, una dinámica de mucha mística, ¿no? Entonces, creo que lo correcto en aquel momento para nosotros era precisamente dar un mensaje de esperanza, de respeto a la democracia y decirle que a todos aquellos que nos apoyaron, gracias, gracias por todo lo que hicieron, por todo el cariño que nos dieron y que nos siguen dando, dicho sea de paso. Y eso fue lo que hicimos, agradecer a un pueblo que se unió, que pues en aquel momento fue representado por casi 840,000 votos y que bueno, aunque el resultado no fue el que esperábamos, no podemos ver eso como una derrota cuando logramos pasar de 1 a 14 diputados, cuando logramos una participación digna en segunda ronda. Quizá no era el resultado que queríamos y quizá en algún momento, voy a serte bien honesto en lo personal, yo no esperaba perder por un porcentaje de ese tipo. Es decir, yo sabía que existía la posibilidad, sabía que había cosas que nos habían afectado durante la campaña, pero no pensaba en un resultado de semejante magnitud. Sin embargo, no creemos tampoco que fue un mal resultado, porque un 40% es un porcentaje importante. Como dije yo precisamente el día siguiente de las elecciones, en un partido que de 10 goles, 6-4 no es una goleada, o sea, 4 goles representa que se hizo un esfuerzo importante y que llegamos al corazón de muchísimos costarricenses. Pero aquí lo curioso, don Fabricio, yo sé que usted es un hombre de fe, pero entiendo que inclusive la gente con muchísima fe pues tiene su ego y sus aspiraciones políticas. Sí. Cuando yo le decía si le cayó como un balde de agua fría, pensaba, ¿usted es futbolero? ¿Perdón? ¿Usted es futbolero? Sí. Bueno, vio a la Juve. La Juve estaba que pegaba brincos en el Santiago Bernabéu hasta que le pitaron un penal y se le vino el mundo encima. Bien pitado. Sí, fue penal. Sí, fue penal. Indudablemente, indudablemente. Yo lo tengo claro también. A eso me refería, digamos. O sea, si no hacían la falta, metía el gol. Sí. No. Sí. Ese está cantado. La cosa aquí es si efectivamente a usted en lo personal en ese momento le sorprendió. Yo entiendo que usted estaba listo para perder si era el momento. Entiendo que tenía la fortaleza de su familia, pero en lo personal no dijo, de entrada, digo, era el 90%. Ya o sea, uno es humano. Uno es humano. Yo siempre he tenido la dinámica siempre mi pensar ha sido, bueno, pase lo que pase, demos gracias a Dios porque por algo pasan las cosas. Bíblicamente eso está respaldado cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, pero sí, claro, en lo humano es un golpe que uno no espera, tan así, si usted vio a la gente llorar es porque la gente esperaba un triunfo, habíamos trabajado para eso, las encuestas lo decían. Yo no creo que nos hayamos confiado o haya habido triunfalismo, pero sí creo que el trabajo se hizo para ganar, siempre se hizo pensando en ganar y bueno, quizá los resultados de primera ronda también nos hacían soñar en que aquella ventaja se iba a mantener o iba a aumentar, ¿no? Sí fue, o sea, en algún momento no voy a negar que fue pues un momento difícil, un momento que hay que enfrentar y que tuvimos que enfrentar con valentía y con carácter, pero
bueno, ya pasó y ya pasaron 15 días y ahora lo que queda, y como lo dije ese primer día, lo que queda es entender que en este caso el enemigo del país o el enemigo nuestro, de los que apoyaron a Restauración Nacional y a Fabricio Alvarado, el enemigo no era Carlos Alvarado y no era el PAC. Los enemigos y los gigantes que tenemos que derrotar en este país son la corrupción, son la ineficiencia, son la burocracia y muchas cosas más, ¿verdad? Don Fabricio, una de las cosas que más se ha hablado después de las elecciones en segunda ronda es su discurso de aceptación de la derrota. Creo que a muchos nos pareció un muy buen discurso. Y Muchas yo gracias. en la tarde se lo había preguntado a Francisco Prendas, al aire, le había dicho: don Francisco, ¿tienen dos discursos? Y me dijo: sí, hay dos discursos. Me dijo, de hecho me dijo: hay más de dos, depende, digo, si era una ganada por goleada, si no era una ganada por goleada y todo esto. ¿Lo escribió usted? ¿Es de su puño y letra el discurso de aceptación de la derrota? Bueno, realmente en este caso no hubo un discurso escrito en ninguno de los dos. O sea, no había un discurso de aceptación de la victoria o de victoria escrito, ni tampoco uno por goleada escrito, ni una de derrota escrito, sino que sencillamente ya nos habíamos sentado a conversar sobre las posibilidades, sobre las ideas, pero debo decir que en particular pues la misma situación, la misma emoción y el mismo sentimiento del momento fue lo que hizo aflorar algunas de las cosas que salieron ahí, ¿no? Y yo creo que lo más importante y lo que le puedo decir a usted y a los costarricenses que hoy nos escuchan es que fue un discurso sincero. Realmente yo felicité a Carlos sinceramente, lo llamé y le dije: aprecio el respeto con el que pues enfrentamos esta campaña política, valoro mucho y reconozco la capacidad que tiene Carlos y pues de hecho sea de paso, con Carlos en algún momento también habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos siendo el presidente del IMAS y yo diputado, y entonces le agradecí porque a como yo viví con mi familia esta campaña, que fue una campaña fuerte, una campaña dura a veces, alimentada lamentablemente por algunas manifestaciones violentas en redes sociales, lo mismo estoy seguro vivió él con su familia y lo mismo sufrió él con su familia. Entonces mi más sincera felicitación fue lo que pude decirle a él. Él muy noblemente también igual reconoció el trabajo que hicimos y no, pues debo decir que bueno, que dicha que a la gente le gustó, pero más que eso realmente fue algo que salió sinceramente de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué perdió usted en esta campaña política? Mire, yo creo que nada, o sea, no se ganó la elección de segunda ronda, pero creo que ganamos mucho más de lo que se perdió. Ni como persona, ¿no, Fabricio? No, viera que yo creo que en este caso en particular, debo decir más bien que aprendí muchísimo. Todo lo bueno y lo que tal vez no parecía tan bueno nos ha servido para crecer como persona, para crecer como político, para crecer como padre de familia, para crecer como esposo, como ciudadano también. Hay muchas cosas que mejorar, yo sé, hay muchas cosas que cambiar para nosotros, para Fabricio Alvarado como político, como candidato, como persona, pero creo que más que perder, creo que se aprendió muchísimo y creo que ganamos muchísimo. Igual, como propuesta política logramos un crecimiento, me parece muy importante, que ya nos dará una representación de 14 diputados, de los cuales yo voy a estar cerca en este tiempo. Como partido, pues nos pusimos en el mapa, logramos ubicarnos en un mapa en el que antes casi que no aparecíamos, ¿verdad? Entonces, creo que fue más lo que se ganó y lo que se aprendió. Pasemos al análisis. Claro. ¿Por qué perdió? Bueno, hay muchas posibles causas, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando hablamos de el trabajo que se realizó, creo que hicimos un trabajo lo más honesto posible. Creo que quizá nos pudo haber faltado un poco más de experiencia en el manejo del día el día de las elecciones, ¿verdad? Más presencia en las mesas de votación, más vehículos movilizando a la gente, más gente llevando los alimentos a las mesas donde estaban las personas trabajando. Por ahí, de pronto, pues está claro que no teníamos la experiencia que sí tenía el Partido Acción Ciudadana. Esa puede haber sido una razón. También, evidentemente, y yo creo que aquí esto nadie lo puede negar, la campaña se convirtió en una guerra religiosa que, pues, lamentablemente, debo decir, nosotros tratamos de
de evitar a toda costa, tratamos de siempre hacerle entender a la población que Restauración Nacional tenía una propuesta política más allá de temas religiosos, como siempre nos trataron de encasillar. El hecho de que yo haya sido, de que yo sea evangélico y de que tenga un vínculo con la iglesia evangélica desde hace tanto tiempo, fue utilizado en la campaña política para tratar de meterle miedo a gente de otras religiones y particularmente a la gente de la iglesia católica. No sé si eso en particular, no tenemos el dato exacto como para decirle, mire, en este momento sabemos que tantos católicos votaron en las elecciones porque tuvieron miedo de que Fabricio como evangélico afectara la romería, afectara las celebraciones de las fiestas patronales o afectara a la iglesia católica con un proyecto de Estado laico. No tenemos ese dato y quizá nunca lo tendremos. Lo que sí es cierto es que es un elemento también que, y más bien aquí más que por mí, estoy hablando por algunos analistas que han estado tocando el tema y que han dicho que podría ser una de las causas también. Creo que por ahí podría ser, entre pues algunas otras en las que quizá nosotros, debo reconocer, nos faltó un poco de agresividad para responder a ciertos ataques. Fue una campaña marcada por los ataques desde tanto el PAC como grupos relacionados al PAC, directamente cercanos al PAC, que pues dedicaron su campaña a eso, a atacar, a lanzar incluso en algunos casos noticias falsas. Fue la dinámica a partir del momento en que empezamos a crecer nosotros en las encuestas, fue una dinámica que se dio y quizá pues en el afán de hacer una campaña limpia, en el afán de pues tratar de ser propositivos y no entrar en el mismo juego de ataques y de golpes y de ofensas, pues quizá nos faltó un poquito de agresividad para responder y para dejarle claro a la gente que nuestra propuesta no representaba ningún peligro para ningún sector, ¿verdad? Déjeme quedarme un momento en la primera razón que me dio, la falta de experiencia, la logística y todo esto. ¿Realmente usted cree que la alimentación, el transporte, incida directamente en la votación? Bueno, yo, no, como te digo, no puedo asegurarlo, por eso hablo de que podría ser, es una posible causa. Yo considero que sí es importante porque de alguna manera en una segunda ronda donde mucho menos gente sale a votar, bueno, por lo menos eso era lo que esperábamos y de hecho una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que en relación a la primera ronda más bien salió más gente a votar y hubo menos abstencionismo. Eso nos llamó poderosísimamente la atención porque incluso debo decir que por lo menos no lo vimos en los lugares en los que nosotros estuvimos, por lo menos en los que yo estuve, no vi tantísimo movimiento como para pensar que hubo más votos que en la primera ronda. Pero yo sí creo que es importante, creo que es un tema que puede incidir, no necesariamente para definir quién gana o quién no gana, pero sí yo creo que en nuestro caso en particular nos queda una experiencia importante para entender que eso debe estar muy bien organizado y debe realizarse entendiendo que estamos en grandes ligas. Cuando usted ya está en segunda ronda, ya usted está en las grandes ligas y debe trabajarlo de esa manera, ¿verdad? Yo también he consultado a muchos analistas, por supuesto, sí, supongo que sí, claro. De abril, y creo, haciendo un análisis o un resumen muy sucinto de las palabras de todos ellos, don Fabricio, hay 4 elementos que yo creo que la gente coincide, o los analistas coinciden, en que pesaron en que usted perdiera. Uno es la publicación que se da en la revista dominical un par de semanas antes, respecto a una declaración, al libro de Ronnie Chávez sobre la Virgen de los Ángeles. Ya voy a entrar en ese. El otro es por los últimos 3 debates, o 4 debates. Lo otro es sus cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones y finalmente el trabajo que hizo Coalición Costa Rica a favor del PAC, indudablemente. Déjeme quedarme en el primero. En el primero sale la publicación respecto a un libro de Ronnie Chávez. A mí lo que me llamaba la atención profundamente es que no eran sus palabras, sino las de Ronnie Chávez. Sin embargo, lo que los analistas coinciden es que si usted hubiera salido inmediatamente me refiero al día siguiente, con muchísima fortaleza, a deslindarse de las declaraciones o lo que dice el libro de Ronnie Chávez, tal vez no le hubiera generado ese daño. Bueno, mire, yo creo que sí lo hicimos, o sea, fuimos claros y pues claramente dijimos, bueno, eso no son las declaraciones de Fabricio Alvarado. Ronnie Chávez es una persona a la que yo pues respeto, es mi pastor, pastorea la iglesia a la que yo voy y hubiera sido, como algunos sugirieron, hubiera sido muy mezquino y muy mal visto de mi parte desligarme de él en el sentido de alejarme de él o alejarme de la iglesia, porque con fines electorales hubieran dicho, cualquiera hubiera dicho, con tal de ser presidente se desliga y vende a quien sea, ¿no?
nunca ni siquiera lo consideramos, pero sí fuimos claros en que nuestra relación, mi relación con la Iglesia Católica ha sido una relación muy positiva. De hecho, ante algunas acciones de este gobierno, del gobierno del Partido Acción Ciudadana, contra la Iglesia Católica, fui yo como diputado quien salió muchas veces a sacar la cara y a hacer la denuncia respectiva. El pastor Ronnie Chávez no formó parte de la campaña política de Fabricio Alvarado para ser diputado, tampoco formó parte del equipo de asesores siendo diputado y no formó parte de la campaña política para la presidencia de la República. Es decir, nosotros salimos con estas aseveraciones que yo le estoy haciendo ahorita, salimos y lo dijimos en redes sociales y lo dijimos en medios de comunicación. Sin embargo, y ahí es donde me devuelvo a lo que te decía antes, creo que no fuimos lo suficientemente agresivos y ellos sí lo fueron. Ellos se fueron y aquí peguémoslo con el cuarto motivo que hablaste. La gente de Coalición Costa Rica se va a las calles y entrega panfletos, mini copias de esa edición de la revista dominical en las procesiones, entrega el día de las elecciones también copias de ese reportaje en las calles a gente pues fundamentalmente católica. Y pues por supuesto que eso quizá ahí fue donde faltó una respuesta más agresiva de parte nuestra, con algún tipo de acciones similares, aclarándole a la gente y quizás repartiendo, ¿por qué no?, información para que la gente tuviera claro que por el contrario, Restauración Nacional ha sido un partido que ha defendido siempre la libertad religiosa, ha defendido la causa católica. Por ejemplo, cuando se dio recientemente el tema de la situación en el SINAR, que se dio la cancelación de la misa, que se canceló un programa por ciertas frases que se usaban en ese programa, que se le prohibió a los periodistas decir ciertas frases relacionadas con su fe, etcétera, etcétera. Lo hicimos, de hecho sí nos desmarcamos, pero quizá no tuvimos el alcance que ellos sí tuvieron por las diferentes estrategias que utilizaron. Don Ronnie me dijo, no tuvo ninguna participación en la campaña, don Fabricio. Él no tuvo ninguna participación en la campaña, tanto que por la misma dinámica de la campaña yo casi que ni pude ir a la iglesia, no pude ir a los cultos normales que siempre vamos los domingos, sino que pues nos dedicamos los fines de semana a hacer las giras que hicimos, las caravanas del sol, para compartir con la comunidad y visitar a la gente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en que ese fue el elemento que más pesó? Bueno, yo no tengo yo no puedo decir que tengo el dato estadístico certero para decir que pesó. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no sienten que eso haya pesado tanto como para perder por un porcentaje de un 20%. ¿Usted qué cree? Porque entiendo que usted no me lo puede responder porque no tiene los números. O sea, no le puedo decir qué sabe, sino qué cree. ¿Usted cree que pesó eso? Yo creo que afectó. Yo creo que afectó, sobre todo, y debo decirlo así, y yo creo que aquí está claro, y por lo menos para nosotros, esa es nuestra visión, para nosotros, tanto que se nos acusó, y se nos dijo, y se presentaron hasta denuncias ante el tribunal, de usar la religión, y pues básicamente eso fue lo que se hizo. Se usó la religión en contra y que también está prohibido por código electoral para impulsar que alguien no vote por un partido en particular. Yo creo que se usó la religión, creo que no fue tanto el tema en sí, sino la estrategia, ¿no? O sea, el bombardear a la gente, bombardear. Bueno, sale un reportaje de 13 páginas en una revista dominical, luego pues anda circulando por redes sociales, se hizo viral. Yo pues sé que la manera en que se hizo viral también puede haber golpeado, pero también y principalmente esta estrategia de salir a las calles de manera masiva, repartir. Yo tengo familiares que recibieron el panfleto, o sea, en cuanto lugar usted andaba, había alguien con un panfleto de estos, y pues eso toca a gente que no usa redes sociales, eso toca a gente que quizá no conoció la dinámica de los debates y la dinámica de las redes sociales, pero eso tocó las fibras de mucha gente que por su vínculo religioso pensaron que en efecto existía tal peligro y que iba a existir tal influencia de Ronnie Chávez en una presidencia de Fabricio Alvarado. Pero es curioso y es vamos a ver, es un elemento que a mí me parece un golpe muy bajo, el video de su esposa, don Fabricio. Me parece un golpe ofensivo y bajo. Así es. Sin embargo, cuando sale yo pensé que iba a afectarle y creo que al final de cuentas no le afectó para nada. Pero sí afecta un reportaje sobre la Virgen. Sí, es que cuando se da toda esta campaña y todo este movimiento en redes por el tema de mi esposa, pues de alguna manera más se hizo para
para burlarse y para de alguna manera tratar de deslegitimar a mi esposa y de deslegitimarme a mí a través de eso. Muy ofensivo. Sí, no, completamente. Yo también lo tengo claro. Nuestra decisión fue no responder a ninguno de esos ataques porque estaba claro que esos ataques tenían como fin únicamente la burla y el tratar de deslegitimar, en este caso, a mi esposa o a este servidor. Y por lo tanto, no era algo en lo que nosotros queríamos concentrarnos. Creo que fue un irrespeto absoluto hacia una manera de manifestar la fe, sí, es pero libertad no religiosa, etcétera. Pero no hubo una afectación, en efecto, no hubo una afectación en este caso en particular, porque además, debo decir, con todo lo que se trató de viralizar el tema de mi esposa, eso la gente no lo vio como un peligro para nadie, sino que más bien la gente lo recibió como una falta de respeto para alguien que manifiesta su fe de la manera en que quiere manifestarlo, algo que está hasta resguardado por la doctrina de derechos humanos internacional. ¿Qué pasa en el caso de este tema? Bueno, que alguna gente, o se utilizó, y esa fue la estrategia, utilizar este tema para hacer creer a un pueblo que en este país es mayoritariamente católico, que ante esas manifestaciones pues existía un peligro latente para la iglesia, algo que pudimos aclarar con la misma jerarquía. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el arzobispo Quirós, tuve la oportunidad de reunirme con otras personas cercanas a la jerarquía de la iglesia católica, y a ellos les quedó clarísimo que no existía tal peligro y que por el contrario, repito, Restauración Nacional siempre ha sido un partido defensor de la libertad religiosa, al punto de que es el partido que propone. Interesantemente, el partido que ha bloqueado eso es el Partido de Acción Ciudadana junto con el Frente Amplio, son los que han bloqueado el proyecto de libertad religiosa y de culto, y es un proyecto que resguarda también los derechos de los católicos en este país. ¿No le resulta paradójico de alguna forma que palabras que no son suyas, que son las de don Ronnie? Completamente. Déjeme ponerlo en términos muy dramáticos, don Fabricio, pero que palabras de su guía espiritual, que es el pastor, le haya quitado la presidencia de la República? Bueno, yo no puedo asegurar que eso haya sido así, que esas palabras sean las que nos quitaron la presidencia, porque hay algo más, Randall. Esto no se hizo lo suficientemente viral porque tampoco nos correspondía a nosotros hacerlo, pero en las afueras de la casa de don Rafael Ángel Calderón, el día que yo fui a visitarle a él, un grupo de periodistas de varios medios de comunicación, como sucede en esa dinámica, estaban esperando la salida de la reunión para hacer sus respectivas entrevistas y reportes, y una periodista hace un comentario en esta línea: ¿ustedes creen que un mes, faltaba un mes exactamente para las elecciones, ustedes creen que un mes nos alcance para bajarnos a Fabricio Alvarado? Entonces fue una serie, un conjunto de cosas. Me explico, el tema en sí de que alguien dijo, de que alguien escribió, lo cual quizá ofendió a una parte de la población, puede haber sido parte de eso. Pero cuando existe una intención clara, una intención articulada, para traerse abajo a un candidato, para traerse abajo a una persona, pues ya usted no puede pensar que fue solamente la noticia, sino además, como repito, ya un tema de articulación de esfuerzos para que eso suceda. ¿Había una articulación de la prensa para traérselo abajo? No, yo no puedo decir que la prensa estaba articulada y que estaba puesta de acuerdo para eso, pero yo creo que aquí, yo creo que aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Sí había periodistas que estaban muy interesados y sí había medios de comunicación que estaban muy interesados. ¿Por qué? No sé, en que Fabricio Alvarado no fuera presidente de la República o en que el PAC repitiera, no sé en cuál de las dos cosas. Estamos hablando de la nación. Lo cierto es que hay manifestaciones claras de medios de comunicación. Yo lo que le puedo decir es que la periodista que dijo estas palabras es una periodista de La Nación. Claro, pero el reportaje de La Nación... ¿A usted le parece que La Nación era uno de esos medios que a toda costa quería impedir que usted fuera presidente? Yo prefiero, antes que emitir un criterio de ese tipo y tratar de echarle la culpa a un medio de comunicación, porque como repito, hay una serie de cosas en las que también nosotros somos responsables, hay una serie de elementos en los que nosotros también tenemos que analizar qué tenemos que mejorar y qué tenemos que cambiar. Creo que todo está ahí. La gente sabe qué medios de comunicación enfocaron sus reportajes en dañar la campaña de Fabricio Alvarado, qué medios de comunicación, por ejemplo, en cuestión de 3 días sacan 11 noticias negativas sobre Fabricio Alvarado y ninguna sobre Carlos Alvarado. Es decir, hubo varios medios de comunicación que de alguna manera hicieron su trabajo. De pronto para ellos estaban siendo objetivos y de pronto yo estoy equivocado y de pronto yo estoy leyendo mal lo que ellos hicieron. A mí lo que me gustaría saber es si de esas 11 noticias negativas alguna es falsa.
Porque es que aquí, digamos, sería muy injusto, don Fabricio, usted es periodista igual que yo, en decir, en censurar la publicación de noticias negativas. Si son ciertas, pues pueden publicar 80 si quieren. La cosa es si le inventaron cosas. Bueno, la pregunta que yo le devolvería a usted es si no había también otras cosas que publicar del otro partido político. Para ser más balanceado. Para hacer un balance, o si no había cosas positivas de nuestro partido político que también eran publicables y que también valía la pena publicarse. Yo ahorita no recuerdo exactamente el enfoque de cada una de esas notas, pero sí era evidente el interés con ver de dónde buscaban. Por ejemplo, sacan una foto, le voy a poner el ejemplo más típico, una foto conmigo y la noticia es Fabricio Alvarado sale en una fotografía a la par del hermano de un narcotraficante. Pero mire, resulta que yo voy a no sé cuántas actividades y al final de las actividades tengo una fila de 100 personas que quieren tomarse una foto con el candidato y yo no les pregunto, mira, ¿quién sos vos? ¿Tenés algún familiar narcotraficante? ¿Tenés vínculo con algún caso? ¿O estás acusado por algo? Entonces, ahí es donde usted se da cuenta, Randall, que existe el interés de dañar por dañar. Porque, a ver, ¿cómo voy a saber yo con quién me estoy tomando una fotografía cuando en las actividades masivas incluso vas caminando en medio de la pelota gente, perdonando la expresión muy elástica, y la gente agarra y toma un selfie? Pero uno va ¿esa foto quién la publicó? Esa foto... O sea, ¿fue un medio de comunicación o fue que se hizo viral en redes? No, esa foto sale en un medio de comunicación. No sé cómo alguien la publica en su Facebook. Entiendo que es la esposa de este muchacho, que también sale en la foto, y no sé cómo es que ellos se enteran. Entonces de pronto un día llegan, me entrevistan, y ¿usted sabe quién es? Dice, no sé quién es, no tengo idea quién es. Mire, es el hermano de una... Pues no tengo idea, yo me tomo fotos con... Igual sacaron la nota y... ahí eso no afectó, o sea, esa noticia no afectó, pueden haberla visto algunas personas y todo, y no creo que haya influido en particular en la votación. Es el tema de la, sí, por como te repito, pero es el tema, lo que quiero poner aquí sobre la mesa es el tema de la actitud con la que vimos eso. Ahora, no le vamos a echar la culpa a los medios de comunicación. Básicamente hay una serie de cosas que sucedieron. Yo estoy poniendo sobre la mesa algunas, usted pone otras sobre la mesa. Por ejemplo, el tema religioso lo puso usted. Sí. Yo le puse el reportaje de la Virgen de los Ángeles en el libro de Ronnie Chávez. Brinquemos al segundo tema que puse yo, los debates. ¿Usted siente, ya pasaron? Sí. ¿Usted siente que le fue mal en los debates? Bueno, yo siento que en algunos me fue mal y que en algunos me fue muy bien. Y esa es la dinámica que creo yo se da siempre. Por ejemplo, ¿en cuál me fue mal? Puede decir cualquiera, no sé. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo no salí contento del debate monumental. De aquí, yo no salí contento. Yo creo que pudimos haber hecho una mejor labor en el debate monumental. Cuando usted me dice los de Canal 6 y Canal 7, yo salí contento. Yo creo que fueron de los dos debates en los que nos fue bastante bien. Lo que estoy intentando ubicarme, por eso le pregunté cuál es el tiempo, porque normalmente, y lo habíamos estado estudiando, los debates que impactan, sin menospreciar al resto, por supuesto, son los últimos 15 días, porque son los que pueden afectar directamente el voto. Sí. Y en orden creo que fue Monumental, después siguió CINART, el Tribunal Supremo de Elecciones, CINART, Canal 6 y Canal 7. Sí. Ese fue el orden. Y debo decir que por lo menos en esos últimos, yo puedo decir que en el que yo salí, quizá no tan satisfecho, fue el de Monumental. ¿El de qué? Los demás siento que el del 7 nos fue tranquilo. Sí, siento que salimos bien en el de Repretel también. Obviamente, si usted le pregunta a un seguidor del PAC, le va a decir lo contrario. Por eso quiero conocer su opinión. yo objetivamente, en la mesa esta que hicieron del CINART, objetivamente hubo 3 que yo dije no quedé así como satisfecho, que fue el de la UCAEP, el del Colegio de Ingenieros Arquitectos, el CEFIA, y el de Monumental. En la mesa que se realizó, la de Canal 13, siento que fue una conversación en la que, pues yo te voy a ser bien honesto, Carlos quiso llevar o quiso enfocarse únicamente en el tema de la religión, en el tema de la reunión que tuvimos con unos pastores que pues sacó a la luz el semanario Universidad, y bueno, pues básicamente yo lo vi como una oportunidad precisamente para aclararle a la gente lo que en realidad, y pues en esa línea se fue. Yo no siento que nos fuera mal, al contrario, creo que fue una muy buena oportunidad para hablar de un tema que a nosotros nos interesaba aclararle a los ciudadanos, ¿verdad? ¿Le faltó preparación a usted, personal? Bueno, yo creo
que hicimos un trabajo concienzudo de preparación, sacamos mucho tiempo. De hecho, uno de los grandes reclamos de algunos sectores es que no tuvimos el tiempo para reunirnos con ellos, y es precisamente porque estábamos concentrados en la preparación. Hay una saturación de trabajo en esos 2 meses, Randall, que bueno, la gente no ve porque no está ahí con nosotros todo el tiempo, pero son reuniones con sectores, son reuniones de preparación para los debates, son espacios para visitar las comunidades, espacios para revisar el plan de gobierno, espacios para también ir viendo las posibles personas que podrían acompañarnos ante un eventual gane. Es decir, todo eso se trabaja al mismo tiempo y hay una saturación. Yo creo, sinceramente, yo estoy satisfecho con la campaña que se hizo, con las propuestas que se presentaron. Creo que avanzamos mucho y llegamos muy alto en esta campaña. No logramos el objetivo, que era ganar las elecciones, pero sí, yo sinceramente debo decir que yo no lo veo como un fracaso. Al contrario, creo que se ganó mucho, creo que se logró o se alcanzó un logro histórico, que fue pasar de 1 a 14 diputados, que ya eso nos da un músculo importante para los próximos 4 años, un músculo que debemos cuidar, por supuesto, y como repito, en segunda ronda logramos alcanzar una votación, me parece a mí muy importante, 840,000 votos. Es una votación que nos pone a soñar, nos pone a pensar en que hay que darle seguimiento a este proceso político y que se pueden alcanzar más grandes cosas en el futuro. Aprovecho nada más por fairness, por Ajá. balance, que me escribe Esteban Oviedo, es el editor de política del diario La Nación. Sí, señor. Y me dice: hola Randall, soy Esteban Oviedo, sobre esto que acaba de decir don Fabricio, de que una periodista de La Nación fue la que dijo a las afueras de la casa de Calderón que una semana era suficiente para bajarlos. Es absolutamente falso, nunca una periodista de La Nación dijo eso. Bueno. Y yo le pedí permiso para citarlo públicamente. No, está bien, o sea, es lo que él dice, él no estaba ahí, y eso lo escucharon personas que estaban ahí y lo denunció en redes sociales un periodista de Diario Extra. ¿Sí le consta a usted que es una periodista de La Nación? Esto está en Diario Extra, y le preguntamos a las personas que lo escucharon, una de las personas que andaba con nosotros, el chofer que andaba con nosotros, y él, como te digo, eso se publicó. Eso alguien lo publicó, el periodista Diario Extra que estaba ahí lo publicó en las redes sociales, y sabemos que fue de La Nación porque el chofer nuestro estaba ahí y lo escuchó también. Entonces, pues ellos podrán negarlo, y en realidad ya llorar sobre la leche derramada no tiene ningún sentido. El punto es, quizá fue un tema de título personal, quizá no era un tema de que, o sea, quizá esta persona no estaba hablando a nombre del medio de comunicación, pero que se dijo, y también tuvo eco en otros periodistas que estaban ahí. Pero, como repito, más que llorar por la leche derramada, yo lo estoy poniendo como un hecho que sucedió y que de alguna manera podría también haber sumado a todo lo que pasó. Bueno, pero como aquí, y quiero que esto sea muy claro, yo no estoy evadiendo la responsabilidad que yo como candidato y que nosotros como partido tengamos. Por eso desde el primer momento aceptamos el resultado, sin echarle la culpa a nadie, ¿verdad? De hecho, yo le agradezco a Esteban que nos escuchara, y no solo que nos escuchara, sino que me mandara su posición. Está bien, por supuesto, claro. Le da muchísimo balance. Así es que gracias a Esteban Oviedo, que claro, es el editor de política de La Nación, quien dice que no es cierto que ninguna periodista de La Nación haya dicho eso. La filtración de la reunión esta, don Fabricio, con los pastores, ajá, ¿afectó? Yo siento que no. No, yo siento que no, porque en todo caso también tuvimos la oportunidad de explicarlo. Repito, se utilizó para tratar de otra vez seguir con lo mismo de que nosotros estábamos usando la religión y que y realmente pues creo que si alguien usó la religión en esta campaña política fue precisamente este movimiento que se generó en torno al tema de la Virgen. Yo siento que no, se quiso maximizar, pero creo que no llegó a afectar tanto. Déjeme cerrar para no hacer un intercambio de opiniones también con lo último que me mandó Esteban. Es que estaba escribiendo cuando lo leí para darle el mismo chance a los dos. Dice Esteban Oviedo: en campaña un personero del equipo de restauración, Jonathan Picado, llegó a increpar efectivamente a una de nuestras periodistas, a decirle eso. Ella me lo contó, yo revisé el asunto, ella me contó quién lo dijo, una persona de otro medio que no voy a citar, dice Esteban. Luego el mismo Jonathan llegó a pedirle disculpas a ella, y hasta ahí llegó el asunto de nuestra parte. Y hasta ahí debería llegar, en realidad hasta ahí debería llegar. Yo creo que lo leí por balance, por supuesto. Pero está muy bien, y le agradezco a don Esteban también la aclaración que él hace al respecto. Esta es la versión que yo tengo, y así como él tiene esa, yo tengo la que yo estoy dando, y pues más que seguir sobre lo mismo, yo creo que ahora lo que queda es ponernos a trabajar para que este país camine, que creo que es lo que nos interesa a todos, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones, los cuestionamientos al trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones, alguna gente me decía: qué torpe, y se lo digo transparentemente, qué torpe, don Fabricio, haber metido este tema al final de la campaña. Bueno, yo creo y sostengo que
En particular, hubo acciones en las que hubiéramos querido ver al tribunal actuando con la misma celeridad que actuó, por ejemplo, cuando se cuestionó a pastores, cuando se cuestionó aquella famosa reunión que se hizo en conjunto entre la Alianza Evangélica y la Conferencia Episcopal, donde pues incluso sale una condena con bastante prontitud. Hubo acciones en las que nosotros fuimos enfáticos en que el tribunal pues prácticamente no se manifestó, o se manifestó muy tibiamente, y me refiero a un gobierno de la República haciendo campaña, un presidente de la República visitando comunidades e inaugurando obras sin terminar, y otras manifestaciones a nivel de ¿cómo se llama esto? De beligerancia política por parte de personeros del gobierno y cosas así. Por ejemplo, la misma participación de la coalición Costa Rica, que fue bastante cuestionada porque prácticamente estaba actuando como si fuera un partido político. Ese tipo de cuestionamientos, no vimos manifestaciones. Yo no digo que estuviera mal lo que el tribunal dijo sobre el tema de los pastores. Ahí está el Código Electoral, ahí está la Constitución, que habla bien claro sobre el tema del uso de la religión para pedir votos o para hacer que alguien no. Pero, por ejemplo, no hubo ningún tipo de manifestación del Tribunal Supremo de Elecciones sobre estos muchachos repartiendo el reportaje de la Nación de la Virgen. Entonces, ahí es donde pues nosotros lanzamos una crítica, siempre, eso sí, y creo que así lo demostré en mi manifestación del propio 1 de abril y de días después, cuando a raíz de cuestionamientos que se estaban dando en redes sociales, yo opté por hacer una manifestación en mi red social, en Fabricio Alvarado, en la página Fabricio Alvarado, donde dije claramente que seguía creyendo en la democracia y que tenía seguridad de que el Tribunal Supremo de Elecciones iba a saber solventar cualquier duda que existiera de parte de los costarricenses. Pero déjeme bajar esto que me acaba de decir. ¿A usted sí le pareció bien la resolución del tribunal respecto a la Alianza Evangélica y a la Conferencia Episcopal? ¿Esa le pareció bien? No, más que parecerme bien, yo lo que sí creo es que pues no hubo equilibrio en cuanto a la celeridad con la que se resolvieron los casos. No, ya le voy a preguntar la otra, pero es que me dijo, a mí no me pareció mal la resolución del tribunal. No me pareció las manifestaciones. La resolución respecto a la multa es un tema que yo prefiero dejárselo a los abogados que desde la Alianza Evangélica y de la Conferencia Episcopal los están estudiando. Me refiero a manifestaciones que fueron constantes, fueron tal vez 2 o 3 manifestaciones durante toda la campaña política, donde prácticamente se volvía a hacer un llamado a que los pastores no digan esto, que los sacerdotes no se metan, etcétera, etcétera. Es ahí donde vemos como mucha celeridad de respuesta por parte del tribunal y no en los otros casos. A mí creo que el Tribunal Supremo de Elecciones efectivamente estudió el caso de la acusación de beligerancia política contra el presidente Solís y lo descartó. Sí, así es. ¿Usted sí cree que hubo beligerancia política del presidente, don Fabricio? Bueno, nosotros, incluso esto yo lo denuncié desde la primera ronda. Yo, en uno de los debates, recuerdo haberle preguntado a don Carlos y haberle dicho, al final, don Carlos, ¿no le parece que es más de lo mismo? Un presidente haciendo giras cuando yo había ido a esas comunidades y las mismas comunidades me habían dicho, aquí el presidente no se apareció, hasta ahora que hay campañas se está apareciendo. Y yo creo que sí, yo creo que hubo una clara intención cuando a mí me dicen que el presidente está entregando llaves simbólicas a personas, a familias en casas que no están terminadas. Pues a mí me habla de una clara intención de favorecer al candidato del partido de gobierno. ¿Usted sí cree que hubo beligerancia? Yo sí creo que sí hubo beligerancia, claro. Las adhesiones. Hay 2 en particular que yo he conversado con algunos analistas porque, don Fabricio, con todo respeto, yo decía, pero mejor que les diga que no le dé la adhesión. Una es don Otto Guevara. Bueno, en el caso de don Otto... don Otto desapareció del mapa político, con el respeto que le tengo a don Otto, el 4 de febrero. Sí, ahora, yo creo que aquí hubo quizá una confusión por parte de la gente. En el caso de don Otto pues dio una adhesión pública desde sus redes sociales, pero Otto nunca se integró a los equipos de trabajo. Realmente nunca hubo una dinámica quizá como la que sí se dio tal vez como con un Mario Redondo, que sí participó con nosotros. Con don Mario hay una cercanía no de ahora, sino desde nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa. Coincidimos en muchas cosas y Mario sí estuvo pues ahí más dinámico, claramente, y más activamente participando. Otto no, Otto hizo sus manifestaciones en redes sociales, pero pues a ustedes les consta que no hubo ninguna aparición pública. Hubo una reunión que yo pues sí comuniqué con todos los ex candidatos o con los que me dio tiempo de reunirme, y en el caso de don Otto pues fue una adhesión o
manifestación personal de parte de él, pero no una integración a nuestro equipo de trabajo. ¿Pero fue una manifestación unilateral de don Otto o hablaron para que él anunciara la adhesión? No, básicamente hablamos, vimos los temas y él pues básicamente sí nos dijo que él iba a comunicar en algún momento en redes sociales, pero no fue nada articulado, por decirlo así, es decir, no fue nada como que incluso usted viera que nosotros de alguna manera promovimos o compartimos en nuestras redes también, no porque menospreciáramos la buena voluntad y el buen gesto de don Otto, que siempre agradecimos y seguimos agradeciendo, sino porque pues básicamente lo interpretamos como un tema personal de parte de él, que incluso no necesariamente fue una adhesión del partido Movimiento Libertario, sino específicamente de don Otto en particular, ¿verdad? Antonio Álvarez de Santi, es el otro caso que yo digo, ¿para qué permitió que se diera la adhesión? ¿Sabe por qué? Porque en la primera ronda en los estudios y en los paneles que se siguieron, el candidato que tenía mucho apoyo era don Antonio, sin duda alguna, pero además tenía la mayor cantidad de opiniones desfavorables. Entonces yo decía, fue un viernes antes de las elecciones. Sí, bueno, todo depende del cristal con que se mire. Realmente, como sea, fue el candidato que obtuvo la tercer mejor votación. Tan así que recuerde que en el primer corte aparecíamos él y yo en la segunda ronda. Ya después fue que empezó a subir Carlos Alvarado y él empezó a bajar. Pero además, yo creo que nosotros no nos enfocamos en la adhesión de don Antonio solamente como en lo que tiene que ver en la estrategia para acercar al liberacionismo, pues no fue don Antonio la única persona a la que de alguna manera nos dio su apoyo, su adhesión. Recuerde que también durante toda la segunda ronda estuvimos teniendo acercamientos con diferentes figuras de Liberación Nacional, y bueno, él como ex candidato pues también nos representó, o nos parecía que sí representaba una cantidad importante de personas que de alguna manera decidieron apoyarlo en primera ronda y que podían por su apoyo pues tomar una determinación a favor nuestro, ¿verdad? Yo había apuntado al de coalición, ya voy a tocar el tema de coalición, pero es que se me había ido uno y mi jefa de información, Febe Cruz, me lo recuerda, porque lo hablamos ese día aquí. En la presentación del Plan 2.0, don Fabricio, César Zúñiga, cuando sale a dar las declaraciones de coordinador, dice, este es un plan para gobernar, porque ya las elecciones las tenemos ganadas. Y me recuerdo porque estábamos en vivo en el noticiero y yo la volví a ver y le dije, y me dijo, sí, a los dos nos sorprendió enormemente y ahora me lo está recordando. Bueno, ese es un tema, digo, es sensible, porque don César dice, yo ahí por ganador 3 días antes. Yo creo que, entendiendo claramente lo que César quiso decir, en el sentido de que no era esa o no era ese plan de gobierno la estrategia para ganar las elecciones. Nosotros ya habíamos presentado un plan de gobierno y con ese plan de gobierno ganamos la primera ronda. El trabajo para ganar las elecciones fue el que ya habíamos hecho durante esos 6 meses, ¿verdad? Trabajando con la visita a las diferentes comunidades, las visitas a las provincias, las giras que realizamos. Yo creo que pues lo que se quiso decir quizás se malinterpretó. Estoy seguro que César no quiso de alguna manera presentarnos como con aires de triunfalismo. Pero lo dijo. Y es que la frase fue, don Fabricio, yo entiendo, pero la frase fue muy clara. Es que él dice, yo le entendí hasta cuando dijo, presentamos un plan que no es para ganar las elecciones, sino para gobernar. Yo eso lo entendí. Pero es que inmediatamente dice, porque las elecciones las tenemos ganadas. Bueno, pero es que también recuerde, Randall, que yo no voy a aparecer en una actividad pública, ninguno de nosotros vamos a aparecer, bueno, vamos a ver si ganamos, a ver cómo nos va, a ver si nos va bien. No, nosotros siempre pensamos y siempre trabajamos para ganar las elecciones y nuestro discurso fue, vamos a ganar las elecciones. Si usted me escucha a mí, por ejemplo, en las visitas a las comunidades y por ejemplo, en algunas manifestaciones públicas, por ejemplo, un día que hubo una actividad o una presencia de seguidores nuestros en la Fuente de la Hispanidad, yo me subo en el carro y yo le digo a la gente, vamos a ganar, pues yo creía que íbamos a ganar, nosotros realmente lo creíamos y para eso trabajamos. Entonces yo creo que por ahí anda más bien se le salió la intención, la intención, y no más que se le salió, realmente es lo que nosotros, y para lo que nosotros trabajamos, para ganar, y nosotros pues creo que la línea de las palabras de César fue precisamente en ese sentido. O sea, no nos vamos a presentar delante de ustedes. Es más, aún pensando en que íbamos a perder, no íbamos a decir eso. O sea, jamás íbamos a decir eso. Y yo creo que todo el mundo entiende acá que siempre el discurso de un político es hacer
que la gente también se lo crea como nosotros nos lo estábamos creyendo, no, en el sentido positivo de la palabra, es decir, no es que ya no vamos a hacer nada más, ya esto lo tenemos ganado, ganamos caminando, no, es que hemos trabajado para eso y estamos, y lo que hemos hecho nos hace pensar que vamos a ganar las elecciones. Pero no le salió tan fino. ¿Vos crees? Séame sincero, usted estaba ahí en el escenario. O detrás del escenario en ese momento. Yo te voy a ser sincero, a mí no arrugó un toque la cara así como, a mí no me disgustó porque también yo, como te digo, en esa misma línea de pensamiento, yo dije, es que sí, para eso hemos trabajado. No quiso decir César, ni tampoco yo, cuando lo escuché, lo pensé así, no quiso decir, ya no hay que hacer nada, ya, no, todos tenemos claro que los últimos días eran claves y trabajamos para eso, trabajamos para ganar las elecciones, pero por lo menos no considero yo que César lo haya dicho con una intención de triunfalismo. Aquí no hay nada que hacer o de soberbia, ni mucho menos. Nunca fue nuestra línea de trabajo, sino que más bien fue como para motivar a la gente que estaba con nosotros, que ese día estaba con nosotros en ese salón y que nos estaba viendo a través de los medios de comunicación. Señores, hemos trabajado para esto y esto es para demostrar que ganando las elecciones tenemos con qué trabajar y tenemos un plan serio para trabajar. Hablemos de coalición rápidamente. Sí. Yo los tuve aquí hace 15 días, pues me llamaba mucho la atención el trabajo de ellos, y ellos defienden una y otra vez que surgen de una manera espontánea. El 5 de febrero, don Fabricio. Me puedo reír, sí. Usted se puede reír las veces que quiera. De hecho, lo comunica mucho. Todos tenemos claro que este grupo no nace como un grupo neutro. Y eso es, o sea, eso lo sabe todo el mundo. Yo pienso que el que ellos vengan a decirle al país que ellos nacen como un grupo... puede haber sido espontáneo, pero no fue un grupo neutral. Nunca lo fue, desde el principio. Y tan así te lo digo que yo tengo no sé cuántos mensajes de gente que me dice, mira, me metieron en un grupo que se llama tal, porque así empezó todo. O sea, empezaron metiendo gente que se salía y después la volvían a meter, y que se salía y después la volvían a meter. Y aquí lo tengo yo, de gente conocida, de gente cercana a nosotros. Mira, me metieron en este grupo, pero dicen que son un grupo neutral, pero todas son publicaciones a favor de Carlos Alvarado, todas son publicaciones a favor del PAC. Entonces no existió tal neutralidad. Tienen derecho, no estoy diciendo que no lo tengan, o sea, están en todo su derecho. De hecho, no ser neutrales no es ilegal. No, para nada, o sea, estoy clarísimo en eso. El tema es que todos tenemos claro que no existió nunca tal neutralidad. O sea, no fue que empezamos como un grupo neutral y en el camino nos dimos cuenta que la opción que queríamos seguir era Carlos Alvarado. Eso no es cierto. Todos tenemos claro que eso nace desde el principio con la intención, y está bien. O sea, como te repito, tienen todo su derecho. Habría que revisar si ya desde el punto de vista del Código Electoral y lo que se permite o no, algunas acciones que se realizaron no corresponden, más bien acciones que solo se permiten a un partido político en tiempo electoral, ¿verdad? Pero ya eso es como los mitines y estas por cosas. Ejemplo. Pero vamos a ver, yo entiendo que es legal que ellos no sean neutrales. Sí. Y partamos de ahí. Sí. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que estaban financiados por alguien? No, ahí que estaban articulados por el PAC. Yo no puedo hilar tan delgado, Randall. Yo ahí ni tiene información ni tengo información, ni la he buscado, ni me interesa buscarla. Yo creo que lo que nos debe interesar a nosotros como partido en este caso es pues revisar nuestras acciones, revisar lo que nosotros pudimos haber hecho mal, cómo debimos haber respondido ante algunos ataques que quizás no respondimos con la suficiente fuerza, no respondimos con la agresividad con la que nos atacaron a nosotros, ese tipo de cosas, y sobre todo lo que viene. ¿Qué viene? ¿Qué nos deja? Una campaña que nos deja cosas muy positivas, como repito, esta presencia de diputados en la Asamblea Legislativa, lo que viene ya pronto, un proceso electoral de municipalidades, viene otro proceso electoral dentro de 4 años en el que ya hay que empezar a pensar. Es decir, hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que concentrarnos ahora, ya no ponernos a pensar en que si afectó coalición, que si afectó aquel medio de comunicación, que si afectó aquel ataque, no, sencillamente empezar a pensar que nuestro partido se convirtió en un partido grande, nuestro partido se convirtió en un partido que ya la gente conoce, que al principio la gente hasta lo confundía con otros partidos políticos porque éramos un partido pequeño, que cuando empezamos la campaña política nadie daba nada por nosotros, y algunos decían, bueno, de pronto va a lograr 3, 4 diputados, pero de ahí en adelante no se daba mucho por nosotros. Entonces, yo creo, Randall, que pues lo que nos corresponde a nosotros es eso, ya más que analizar que quién financió a quién, que de dónde vino las acciones, es
tomar esta campaña que acaba de pasar como una experiencia para que algunas cosas que permitimos que pasaran no vuelvan a pasar, y algunas cosas que nosotros mismos o en las que nosotros nos equivocamos, que no vuelvan a existir esos errores, ¿verdad? El otro día vino don Carlos Alvarado a la entrevista como presidente electo, y yo le pregunté si él estaba consciente de que mucha gente no votó por él sino contra usted. Y me dijo, bueno, sí, debe haber una buena cantidad de gente que no votó necesariamente porque yo lo convencí, dijo don Carlos, sino contra don Fabricio. ¿Usted cree que hay mucha gente que votó contra usted y no necesariamente por don Carlos? Yo creo que sí. Obviamente es igual, no tenemos el dato estadístico, pero era evidente en las redes, Randall. Lo que uno veía en las redes es que pues existía ese temor que fue alimentado por las diferentes manifestaciones en las que nos señalaron de religiosos, de retrógradas, de intolerantes, en las que nos pusieron como enemigos de la comunidad LGBTI, que nos pusieron como enemigos de la Iglesia Católica. Eso es lo que la gente le tuvo miedo a usted. Yo pienso que hubo, más que miedo, hubo, como te digo, una intención clara de votar en contra de mucha gente. No sé decir cuánta, ni sé tampoco decir si esa cantidad de gente que votó en contra de fue la que marcó la diferencia. Pero sí, creo que las mismas redes sociales nos permiten darnos cuenta de que hubo movimientos de gente y hubo pues de pronto muchísima gente que votó más que por Carlos Alvarado, porque recuerde también que el pueblo no estaba, en lo general, el pueblo no estaba contento con este gobierno. Por eso no le resulta extrañísimo pensar que el candidato de gobierno tenga hasta más votos que los que obtuvo Luis Guillermo Solís hace 4 años. Entonces ahí es donde uno dice, con el descontento que hay de la gente por un gobierno que nos deja el caso de corrupción más escandaloso de los últimos años, que nos deja la situación de seguridad más complicada, el déficit fiscal más alto de los últimos 34 años. Es decir, es ahí donde uno no se explica cómo el candidato de gobierno recibe incluso más votos. Y es ahí donde uno podría pensar que muchísima gente votó pensando en que no quede alguien, ¿verdad? En que no quede Fabricio Alvarado pues aunque eso signifique que siga el mismo partido de gobierno que nos dejó todas estas situaciones, ¿verdad? Déjeme contarle algo para ir al futuro. Bueno, usted lo sabe, Monumental hizo 10 debates al final. Uno por provincia con los candidatos a diputados, don Fabricio, y a mí siempre me llamó la atención que de Restauración Nacional solo vino un candidato a diputado de una provincia, que fue don Jonathan Prendas, que vino de Heredia. Ninguno vino. Viera lo que nos costó conseguir a la candidata de Cartago. Porque hoy es diputada electa de la República, porque cuando empezamos a preguntarle al equipo de campaña suyo, a Jonathan particularmente, nos decía, a don Jonathan, hoy es diputado electo, nos decía, Randall, no la conocemos aquí, pregúntele a don Carlos Avendaño. Inclusive le mandé una foto de WhatsApp de Facebook y le dije, ¿es esta? No sé, preguntarle a Carlos Avendaño. Llamamos a Carlos Avendaño, no lo conseguimos. Entonces, varias gente de su equipo nos decía, no, es que a la candidata a diputada de Cartago la puso don Carlos, entonces nosotros no la conocemos aquí. Le pregunto esto porque pareciera efectivamente, por las palabras que dijo doña Alexandra Loría un día de estos a un medio de comunicación cuyo nombre no me acuerdo, y si me acuerdo le doy el crédito de que había divisiones internas entre usted y don Carlos, y yo tenía esa versión también de miembros del partido. ¿Existen? Bueno, debo decir, voy a contestarle desde 2 puntos de vista, porque usted también me menciona el caso de la diputada, entonces quiero hablar algo también de los diputados. La misma dinámica en la que se da la elección, en la que de pronto Fabricio Alvarado en enero, a falta de 22 días para las elecciones, crece en las encuestas, y ese crecimiento pues se materializa en la elección de 14 diputados, pues hace que algunas dinámicas cambien. Hoy por hoy, pues debo decir que la fracción de Restauración Nacional es una fracción que está bastante cohesionada, es decir, han estado trabajando bastante en unidad los 14 compañeros diputados, y pues realmente no existe un diputado que lo puso Fabricio y otro diputado que lo puso don Carlos Avendaño. Los diputados los puso la Asamblea Nacional. Quizá la misma dinámica de primera ronda hizo que
en la provincia de Cartago no hubiera una dinámica tan fuerte de trabajo como la que se dio en otras provincias. Entonces, por ahí se explica un poco que tal vez no existió diputados. ¿Su jefe de prensa no conocía a la diputada de Cartago? Jefe de prensa. Bueno, Jonathan. Bueno, Jonathan, en el momento Jonathan ya no fungía como jefe de prensa en campaña, sino como candidato a diputado. Pero bueno, él estaba concentrado en su trabajo en Heredia. El punto es que yo no he conversado con doña Alexandra Loría para saber exactamente qué fue lo que ella dijo o cómo lo dijo, porque de pronto usted sabe, con esto yo prefiero no referirme a declaraciones hasta que no escuche a la persona exactamente qué dijo, porque no sé si fue malinterpretado o tergiversado. Lo que le puedo decir es esto: don Carlos es un líder del Partido Restauración Nacional, don Carlos Avendaño, es quien fundó el partido y ha sido el líder histórico de ese partido, pero yo debo decirle, Randall, que la dinámica para que un partido sea un partido sano y para que un partido pueda crecer es precisamente el nacimiento de nuevos liderazgos. El liderazgo de este servidor es un nuevo liderazgo dentro del Partido Restauración Nacional, un liderazgo que nos consolida como partido, que nos hace crecer como partido. Esto para nada minimiza o disminuye el liderazgo de don Carlos Avendaño, sencillamente es un nuevo liderazgo que nos funcionó y nos funcionó en este momento. En el futuro posiblemente vengan nuevos liderazgos que no serán ni don Carlos ni Fabricio Alvarado, y esa es la dinámica que debe seguir el partido si por lo menos queremos ser un partido serio y un partido que siga creciendo. Yo estoy seguro, yo reconozco el liderazgo de don Carlos Avendaño, lo respeto y estoy seguro que él reconoce el mío y lo respeta. De alguna manera, quizá la falta de costumbre de tener un partido de este tamaño hace que algunos piensen que ahora esto se va a convertir en una competencia entre Carlos Avendaño y Fabricio Alvarado, y no es así. Sencillamente son dos liderazgos, uno que fue el que hizo y vio nacer el partido, y otro que viene en medio de los procesos, logra consolidar un partido ya no solamente como un partido que llega a obtener representaciones unipersonales en la Asamblea Legislativa, sino que nos mete en las grandes ligas y nos hace ser la segunda fuerza a nivel de partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo estoy seguro, con la madurez que estoy seguro que tiene don Carlos, que ante esa pregunta él le dirá que igual reconoce el liderazgo de Fabricio Alvarado y que ese liderazgo le ha traído cosas muy buenas al partido. Al periódico, el periódico al que doña Alexandra le dio declaraciones se llama Maranata. Ajá, es un periódico cristiano, de corte cristiano, pues. Entonces no hay diferencia de criterios entre don Carlos Avendaño y usted. No, o sea, ha habido diferencias de criterios, pero es una dinámica normal. De fondo no, en lo absoluto. Bueno, don Carlos estuvo ahí, ustedes lo vieron en varias actividades en la segunda ronda. Y le voy a decir algo más: si don Carlos no estuvo en todo y no estuvo en más, fue porque don Carlos tenía encima, por primera vez en la historia de Restauración Nacional, una segunda ronda donde estamos hablando, como lo dije ahorita, metafóricamente, en las grandes ligas, ¿verdad? Entonces el trabajo que don Carlos ha tenido ha sido un trabajo muy fuerte. Como diputado electo, pues también fue quien, no solamente como diputado electo, sino como coordinador en toda la provincia de San José, pues tuvo a cargo nada más y nada menos que para la segunda ronda y para la primera también, pues la coordinación de todo el trabajo que se realizó a nivel electoral. Entonces, pero en la misma actividad de cierre de la campaña, en la misma actividad propiamente en Desamparados, cuando hicimos el cierre una semana antes de las elecciones y el propio día de las elecciones, él estuvo ahí, y tan así fue que pues yo mismo le di un agradecimiento público porque, como repito, reconozco su liderazgo y estoy seguro que él reconoce el nuestro también, y me parece que es una dinámica completamente sana. Sería, o sea, si alguien lo ve mal, me parece que no ha entendido que la dinámica de los partidos políticos para crecer es precisamente que emerjan nuevos liderazgos que ayuden a ese crecimiento, ¿verdad? Pero el tema de los diputados, regresando a la diputada por Cartago, ¿sí es cierto que usted ni la conocía, la de Cartago? No, sí, yo la conocí del día de las elecciones, yo la conocí propiamente el día de la Asamblea Nacional. Eso sí, debo ser bien honesto, la conocí ese día, pero no es que no la conocía. Ella estaba ahí el día de la Asamblea Nacional, donde ella queda electa como candidata a diputada, y a partir de ahí siempre hubo contacto. Por lo menos yo sí tuve contacto con ella, con su familia y con pues gente que estaba trabajando en la provincia de Cartago. Xiomara Rodríguez. Xiomara Rodríguez es la diputada. Ella es médico, ella es doctora, y estoy seguro que tendrá un papel destacado. Quizá la misma dinámica de la segunda ronda, donde cada quien también estuvo trabajando para tratar de conseguir la meta de ganar las elecciones, pues hizo que pues no tuvieran mucha presencia en medios de comunicación. Eso fue en primera, antes, en los debates, el de Cartago fue el primero del año. No, de acuerdo, pero quiero decir que la dinámica en segunda ronda, ya habiendo sido electos, pues no les permitió quizá estar como tan presentes, además de que han estado trabajando muy
muy fuertemente, por ejemplo, la revisión del acuerdo nacional con la gente de INCAE, con la gente del Estado de la Nación, revisando diversos temas, porque pues la idea es que entremos y nos convirtamos en una fracción que tenga una participación protagónica, ¿verdad? Pero, digo, viendo que efectivamente en diciembre, don Fabricio, y en noviembre, y con todo el respeto, usted lo dijo, usted iba muy abajo en las encuestas. O sea, usted no era nadie en las encuestas en ese instante. ¿No le pasó lo mismo que le pasó al PAC o al Frente Amplio, por ejemplo, en 2014? Que es que de alguna manera subestimaron a quienes metían en la lista de diputados, porque al inicio, digo, no hay que engañarse. Yo estoy seguro que usted no creía que iba a tener 14 diputados, don Fabricio. Bueno, a ver, cuando yo reviso la lista... En español, ¿son de relleno? No. Pues estamos hablando de que todos y cada uno de los 14 son líderes en sus comunidades, son líderes en sus cantones. Por ejemplo, si hablamos de un Harlan Hoppelman, que es el tercer lugar por San José, yo debo decir que pues Harlan tiene un liderazgo muy importante en un trabajo con jóvenes en la comunidad de Alajuelita. Alajuelita, que es una comunidad que todos conocemos por sus distintas problemáticas con la juventud. Harlan ha hecho un trabajo, y sí, él es pastor de una iglesia, pero su trabajo ha ido más allá de un pastoreo de una iglesia y ha hecho un trabajo social muy importante con los jóvenes. Entonces, yo no considero que Harlan vaya a ser un relleno en este periodo, más bien creo que va a aportarle mucho a lo que tiene que ver con políticas relacionadas con la juventud. Y así, en general. Xiomara en Cartago, ¿qué ha hecho? Xiomara en Cartago, pues ha tenido... impulsó a ser candidata a diputada. Xiomara ha tenido, como doctora, ha tenido trabajo muy importante también de tipo social. Como doctora ha trabajado en diferentes proyectos en comunidades en riesgo social, y me parece que por ahí también va a aportar mucho en el sector salud. Yo creo que sí, realmente el haber conseguido una diputada por Cartago y con ese perfil nos va a permitir, por ejemplo, avanzar en proyectos en los que es urgente pues dar pasos, por ejemplo, en la dirección de hospitales que en este momento en Cartago y en Turrialba, por ejemplo, están esperando respuestas y financiamiento que podría salir precisamente de proyectos en la Asamblea Legislativa. No hay de relleno, ni uno. No, yo pienso que todos van a tener un papel importante, quizá algunos tienen un perfil profesional más alto que otros. Sí, yo en el tema profesional no me meto, porque ahí sí creo que hay una ofensa, digamos, que no valora a una persona el título, sino... Sí, a eso iba. Lo que quería decir precisamente es que algunos tienen un perfil profesional mayor que otros, y eso lo han utilizado lamentablemente, y se ha utilizado por parte de gente contraria a nosotros para tratar de deslegitimarlos a ellos, pero son representantes del pueblo, y al final es gente con la que su pueblo y la comunidad y la provincia que ellos están representando están contentos, porque son gente que siente que los representa, ¿no? Entonces, más allá de que algunos tengan un perfil profesional más alto que otros, son gente que estoy seguro tiene conciencia de lo que debe hacer para beneficiar a sus comunidades. Yo ni siquiera me voy a meter en el tema profesional, pero hay algo que yo sí cuestioné, don Fabricio, y era el conocimiento respecto al plan de gobierno de Restauración Nacional. Le cuento, una compañera suya en la Asamblea Legislativa actual, Carmen Quesada, ¿verdad?, llega a la Asamblea Legislativa siendo diputada del Movimiento Libertario. La primera entrevista que yo le hice a doña Carmen, yo dije, esta mujer no se leyó nunca el plan de gobierno, porque claramente pensaba diametralmente opuesto a el Movimiento Libertario, y ahí está independiente. Bueno, sí. Claramente, ¿verdad? O sea, no iba con el partido. Y entonces yo lo que sí cuestioné de algunos diputados electos de Restauración Nacional no es el tema de la capacidad intelectual o los títulos ni nada de esto, sino que no conocieran las propuestas del partido. ¿A usted no le parece que en eso quedaron debiendo un poco? Bueno, yo, por lo menos, la dinámica nuestra desde el principio fue precisamente en la línea de que debemos ser consecuentes con lo que estamos proponiendo. Desde que se sacó el plan de gobierno, a los primeros que se los hicimos llegar fue precisamente a los candidatos a diputados, para que los estudiaran, para que los revisaran. Por lo menos yo, Randall, no sé si en algún momento ellos quedó en evidencia eso que usted me menciona. Yo nunca escuché que ellos... sobre el plan fiscal, creo que era de la diputada de Guanacaste. Creo que era de Guanacaste, y permítame, aquí voy a pasarle de cerca, la verdad, porque no recuerdo fielmente, pero creo que fue una nota de CR hoy. No lo tengo claro. Una entrevista que le hizo a la diputada hoy electa por Guanacaste. Bueno, yo, como te repito, básicamente lo que se hizo fue ponernos a disposición de ellos, en el sentido de que cualquier duda que tuvieran nos la hicieran llegar. Les dimos el plan de gobierno, y bueno, es una dinámica que también, Randall, sin querer justificar ni mucho menos, yo creo que en el mismo
andar del tiempo permitiremos, o los costarricenses podrán darse cuenta de lo que puede llegar a ser o no un diputado. Yo sé que eso también pone sobre la mesa el tema de cómo se eligen los diputados y todo. La verdad es el pero tiempo exactamente, igual. exacto. Aquí el detalle está en que a mí sí me llamó la atención. Sí. Fue el único cuestionamiento, gracias Febe, que es a veces es mi Pepe Grillo, fue de Milady Alvarado, sí, de Guanacaste. Declaraciones a La Voz de Guanacaste. Ok. En específico. Está en todas, Febe. Oiga, siempre, no hice, ¿sabe qué? No hice pausas comerciales, don Fabricio. Me di cuenta. Entretenida la entrevista. Bueno, qué dicha. Así es que vamos a una pausa comercial. Recuerde que tienen que escoger canción para cerrar. Son las 3:20, ya regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3 de la tarde con 25 minutos. Don Fabricio Alvarado nos acompaña hoy en Matices. Me da chance de una pregunta más nada más antes de irnos con la canción que escogió don Fabricio. ¿Qué? Fabricio Alvarado 2022. Bueno, no, realmente es muy prematuro para pensar en algo así. Lo que yo sí creo es que Fabricio Alvarado sí debe estar presente en un proceso de crecimiento, no porque considere que Fabricio Alvarado es la última Coca-Cola en el desierto, que es la única opción para que el partido crezca, pero yo creo que desde la candidatura de esta recién campaña política logramos cosas muy interesantes, importantes, que no debemos dejar de lado, no debemos desperdiciar, no debemos abandonar. El partido tiene todo para crecer, para que no nos pase lo mismo que le pasó, por ejemplo, pongo el ejemplo del Frente Amplio, un Frente Amplio que pasa de 1 a 9 diputados hace 4 años y ahora pasa de 9 a 1 otra vez. No podemos permitirnos que eso pase y para eso hay que trabajar fuerte y yo quiero estar ahí. Y he puesto a disposición del partido nuestra voluntad, nuestro trabajo para estar ahí y tratar de provocar un crecimiento mayor. Lo que pase en el 2022, pues ya lo dirá el tiempo, las circunstancias, veremos qué es lo mejor para el partido. De pronto puede salir otra figura más potable o de pronto puede ser otra vez la de Fabricio Alvarado. Ya lo veremos en su momento. Lo importante es que el partido se consolide como un partido grande, que no sea flor de un día lo que pasó en esta campaña electoral. En 30 segundos, ¿y en qué va a trabajar? Porque usted era diputado, ahora será asesor ad honorem. Así es. No, yo pues tengo algunos proyectos, uno de ellos es volver a la comunicación, ya no tal vez como parte de un noticiero, sino más bien estamos peloteando, por decirlo así, un proyecto de un programa de televisión o de radio, en eso estamos, donde podamos poner sobre la mesa temas nacionales de discusión. Estamos en eso, estamos trabajando en eso y pues en todo caso la comunicación es algo que me apasiona. También estaremos pues vinculados con algunas iniciativas relacionadas con conferencias del tema político directamente ligado con el tema de principios y valores, defensa de la vida, defensa de la familia, ética. Dentro del mismo sector cristiano existe el interés de que motivemos el crecimiento de personas que, siendo profesionales o estando interesados en la política, quieran vincularse. Hay mucho trabajo por hacer y en eso estamos construyendo un proyecto que incluye, por supuesto, la conciencia de que pues de algo tenemos que vivir y de algo tiene que vivir mi familia, ¿verdad? Si va a poner un programa, espero que no sea a las 2 de la tarde. Para que no haya competencia directa. Gracias, Dandal, muchas gracias. 3 de la tarde con 28 minutos, gracias por estar con nosotros. Escogió una canción suya. Escogí una canción mía porque la vez pasada, como estábamos en campaña, me abstuve, ¿verdad? De hacerme promoción, ¿verdad? Pero esta es una canción que me gusta mucho y más que para promover a Fabricio Alvarado como cantante, es más bien para promover un mensaje de familia que ha sido siempre nuestra bandera, ¿no? Y esta canción yo la canto con mi hija, con Fabiana, con mi hija mayor, se llama Alcanzarás y bueno, el mensaje ya lo van a escuchar, es un mensaje muy bonito. Bueno, don Fabricio Alvarado despide el Matices con don Fabricio Alvarado. Así es. Gracias, don Fabricio. A ustedes, 3:29 a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.